aleje. Que la paz del eterno Dios sea contigo y sea con tu casa. Bueno, hoy vamos a traer un tema súper importante. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia? Israel y la iglesia es un mismo pueblo. Bueno, pues hoy vamos a saber si Israel y la iglesia es un mismo pueblo. Así que quédate ahí para que puedas estar al tanto de lo que se va a hablar hoy. Pero también no solo te quedes, sino que compartas este video para que más personas puedan ser edificadas con esta palabra, ya que hay un sinnúmero de debate de que si ese es el verdadero Israel que está actualmente, otros debates que si, otros dicen que la iglesia y Israel es un mismo pueblo, otros dicen que Israel y la iglesia es un pueblo muy diferente. Hoy vamos a saber si es un mismo pueblo o son pueblos diferentes. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno, vamos a iniciar por el nombre Israel. El nombre Israel es asociado en Génesis 39, verso 29, cuando el ángel de Yahweh se encuentra con Jacob, amén, con el patriarca Jacob, y le dice que ya no se llamará su nombre Jacob, sino que su nombre sería Israel. De aquí parte este nombre, amén, para darle alusión al patriarca llamado Jacob. Pero también Dios escoge a Abraham, nuestro patriarca Abraham, Dios lo escoge de Ur de los Caldeos. Amén. Le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar, porque a tu descendencia yo voy a dar esta tierra. Vemos que Abraham fue el primer judío. Abraham fue el primer semita. Amén. Y desde Abraham es que parte todas estas cosas. Amén. Vemos que primeramente a quien se le llama Israel es a Jacob. Amén. Y dice que él se refiere con el verbo contender, que significa el que contiende o pelea. Amén. Y se le atribuye, valga la redundancia, al conflicto que hablé hace un momento entre el ángel de Yahweh y Jacob. Amén. Y también este nombre es asociado al gentilicio. O sea, no solo se refiere a Jacob, sino que también cuando se menciona el nombre Israel, se está mencionando de un pueblo, se está hablando de un gentilicio, se está hablando de una nación. Amén. Perteneciente a dicho pueblo. Amén. Esto lo podemos ver como Dios lo llama en Éxodo 18:25 y Ezequiel 14:7 del verso al 8. Amén. Israel es un área aproximadamente de Dan hasta Beerseba, desde el gran mar hasta el río Jordán. Dios le dio promesa a Israel en el monte Sinaí. Amén. Parte de la promesa Dios le dio, a partes de la promesa que Dios le dio a Abraham, que en el nombre de Dios serían benditos todas las familias de la tierra. Amén. Esto lo vemos en Génesis 12, verso 3. Amén. La primera promesa era que iban a ser el pueblo especial de Dios, un especial tesoro. Amén. La segunda promesa sería un reino de sacerdote. Y la tercera era que serían un pueblo santo para Dios. Amén. La promesa del pacto que Dios le dio a Israel en el monte Sinaí tenían dos condiciones. Una era que deberían oír la voz de Dios. La segunda condición era que debían guardar los mandamientos. O sea, habían dos promesas o dos pactos que Dios hizo con Israel. Yo voy a cumplir todo lo que hablé a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero si solo oyen mi voz, si se mantienen escuchando mi voz y si no rompen mi pacto. Y vemos que el pueblo de Israel muchas veces se levantó contra Dios. Muchas veces el pueblo de Israel se levantó perfidamente contra Dios, se fue tras los dioses, no escuchó a los profetas y sin número de cosas que aluden a que el pueblo de Israel rompió el pacto
el pacto que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. El pueblo de Israel no oyó. Entonces, como no oyó, transgredió el pacto. Vemos que en Deuteronomio 28, Dios le dice, si oyes mi voz, será bendito tu tierra, tu campo, donde quiera que tú vayas. Pero si no la oyes, maldito será tu campo, maldito donde quiera que tú vayas. Eso fue una promesa que Dios le dio al pueblo, si escuchara atentamente la voz de Jehová su Dios. La violación del pacto de la promesa por parte de Israel trajo como consecuencia que Dios prometiera establecer un pacto nuevo. O sea, esa desobediencia que Israel le hizo a Dios tuvo como consecuencia que Dios decidiera establecer un pacto nuevo. Y aquí lo vemos reflejado en Jeremías 31. ¿Qué dice Jeremías 31? Verso 31. Escuchen bien. Dice, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. O sea, ya Dios dijo, como ellos rompieron el pacto que yo le di a sus padres, Abraham y Isaac, entonces yo haré un pacto nuevo con la casa de Israel. Amén. Entonces, por lo cual Dios le dice que ya no quiere más sacrificio. Dios le dice que ya no quiere más luna nueva. Ya Dios le dice, estoy hastiado de holocausto y muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pecaba contra Dios, se levantaba perfidamente, atercaba contra Dios. Entonces venía y le ofrecía sacrificios a Dios. Por lo cual Dios dice, ya yo no quiero luna nueva. Ya estoy hastiado de sus sacrificios. Entonces, mira qué pasa. Que en Isaías verso 7, hay una profecía con Acaz, que Dios le dice a Acaz, pídeme señal que si abajo en la tierra te daré, y si en los cielos también te daré. Acaz le dijo, yo no voy a tentar a Jehová mi Dios pidiéndole señal. Entonces, como Acaz no quiso señal, entonces Dios le dice, una virgen, esta es la señal, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Amén. Pero, ¿cuál es el propósito de que una virgen conciba y dé a luz un hijo? Hay un misterio dentro de esto. ¿Por qué una virgen? ¿Por qué esto es como señal de que una virgen concebirá? O sea, lo que iba a traer esta virgen era algo que iba a reconciliar el pueblo de Dios con Dios. Porque como no oyeron a los profetas, como fueron rebeldes a la voz de Dios, entonces Dios se iba a valer de su mismo hijo para restaurar o para volver a hacer un pacto con el pueblo de Dios. Entonces Dios le dice en Isaías 53 algo muy interesante, que algunos serían, o sea, que él sería herido por vuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Esto es lo que dice Isaías 53. Jehová quiso quebrantarlo, dice el verso 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. O sea, que el niño iba a poner su vida por expiación del pecado. O sea, ya no era necesario las ovejas, los machos caprios, sino que el Cristo que vendría profetizado iba a servir como expiación del pecado. Ahora bien, hay una doctrina diabólica y errada, que es la doctrina de reemplazo, de que Dios reemplazó a la iglesia por Israel. No, Israel es el pueblo de Dios, pero también la iglesia es un pueblo de Dios. Ahora bien, la iglesia es un pueblo celestial que fue cogido por cuanto Israel desechó al Mesías. Pero Israel es el pueblo de Dios terrenal, que Dios tiene promesa que va a cumplir con Israel. Amén. Entonces, lo vemos también reflejado en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 8, oigan lo que dice. Estos sirven, 8:5, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando
iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, por cuanto Israel desechó al Mesías, por cuanto Israel no quiso oír la voz de Dios, entonces Dios tuvo que valerse de un pueblo que no es pueblo. Por cuanto ellos lo pusieron a celo a Dios con un Dios que no era su Dios, entonces Dios lo iba a poner a celo con un pueblo que no era su pueblo. Y ahí es que nace la iglesia. Lo vemos bien reflejado en Juan capítulo 1, que dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a esos que les recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados y hechos hijos suyos. O sea, el Mesías vino para expiación de los pecados de Israel. Pero como Israel no quiso oír la voz de Dios, amén, como Israel se levantó perfectamente contra Dios, entonces todo aquel que no sea del pacto y quiera aceptar a Cristo será llamado hijo de la promesa. Por eso Pablo dice: no todo el que desciende de Israel es israelita, porque hay muchos que tienen la simiente de Israel, o sea, su descendencia es israelita, pero su espíritu no es israelita, su alma no está ligada con las cosas espirituales. Entonces, oiga lo que sigue diciendo el verso. Dice el verso 7: si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría procurado lugar para el segundo. O sea, que el primer pacto no fue perfecto. Y no era que el pacto no fue perfecto. ¿Sabe quién no hizo perfecto? El mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Por no oír la voz de Jehová su Dios. Amén. Entonces el texto sigue muy interesante diciendo, el verso 8, pues respondiéndoles dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo saqué y lo tomé de la mano para sacarlo a la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, oigan, como el pueblo de Israel no permaneció en el pacto de Jehová, yo me desentendí de ellos. O sea, el pueblo de Israel no atendió el pacto, entonces ¿qué hizo Dios? Se desentendió y buscó otra gente que sí quieran ser salvos, que sí quieran estar en la promesa, pero Dios tiene promesa para el pueblo de Israel. Amén. ¿Dónde se cumplirán estas promesas? Bueno, en el milenio, donde Dios viene a hacer un periodo de purga para ellos, para salvar a la nación de Israel, porque Israel es la nación de Dios, amén, y Dios tiene promesa con Israel, amén. Entonces mira lo que sigue acá. Dice el verso 13, al decir nuevo pacto, al nosotros llamar nuevo pacto, dice el verso 13 del capítulo 8 de Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que ya el viejo pacto ha desaparecido. Y por medio del Mesías, por medio del ungido, entonces por medio de su sangre, ha dado entrada a un nuevo pacto y una nueva creación. Dice acá, el capítulo 9 de Hebreos, en el verso 7 dice, pero la segunda parte solo, pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año. Esto es en el primer pacto. Amén. El 8 dice, el Espíritu Santo ha de entender con esto que aún no ha abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Ahora bien, dice el verso 12, un verso muy importante, oiga lo que dice. Y no por sangre de machos caprios. Ok, vámonos al 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos,
caprio, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, en el antiguo pacto podía entrar el sumo sacerdote, y no solo él, sino que él entraba y antes de él ofrecer sacrificio por el pueblo, él ofrecía sacrificio por él mismo. Y no obstante que Cristo no entró con sangre ajena, sino que él entró con su misma sangre, porque ese pacto, como le dije, valga la redundancia, fue invalidado por el pueblo. Amén. Un pacto de que tenían que ofrecer sacrificio, de que tenían que guardar la ley, de que tenían que guardar el sábado, muchísimas cosas. Y el pueblo hizo conforme quiso. Ahora bien, hay unos textos que nos dan la diferencia entre Israel y la iglesia. De que Israel es un pueblo, de que la iglesia es otro pueblo. Hay sin número de textos que nos dicen. Génesis 13:8 dice, oiga lo que dice, Israel es un pueblo terrenal. Efesios 1, versos 3 al 4, Juan 15:19, dice que Israel es un pueblo celestial. Número 2, Deuteronomio 28, del 1 al 14, dice que Israel tiene promesas terrenales. Pero Mateo 6, 19 al 20 y Mateo 6, 24 dice que que la iglesia tiene promesas espirituales. Amén. Tiene promesas espirituales. Número 3, Levítico 20, 24 y Deuteronomio 14, 2. Dice que Israel le mandará Dios le mandó a Israel a separarse del resto de las naciones, según Deuteronomio y según Levítico. Pero según Mateo 10, 28, 14, 19, dice que Dios le dice a Israel que vayan por todas las naciones a predicar la palabra. Ahí vemos la diferencia entre Israel y entre la iglesia. Dice el 4. Oiga, dice acá, ¿verdad? El 4. Éxodo 19, verso 3 al 6. Oiga lo que dice. Israel tenía un sacerdocio limitado. El sacerdocio de Israel era limitado. ¿Por qué? Porque nada más podían entrar los levitas. Oiga qué dice Apocalipsis 1, verso 5 al 6 y Primera de Pedro 2, 5. Dice que la iglesia, todos somos sacerdotes. En Israel hay un sacerdote limitado, sacerdocio. Pero en el pacto nuevo, todos somos sacerdotes. Amén. Oiga lo que dice el texto número 5. Éxodo 20, verso 18 y 19. Dice, los israelitas tenían restricciones para llegar a la presencia de Dios, según el antiguo pacto. Pero según el nuevo pacto, amén, en Hebreos 4, verso 16 y Hebreos 10, 19 al 20, dice que tenemos libertad para acceder a la presencia de Dios. Esta es la diferencia, ¿eh? El 6, texto número 6, Levítico 16, 2. ¿Qué dice de Levítico 16, 2? Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre. Oiga, Hebreos 4, 14, 16 y Hebreos 7, 24, 27. Oiga lo que dice. La iglesia tiene un sumo sacerdote santo, perfecto y eterno, según el orden de Melquisedec.
Amén. Ahí estamos viendo la diferencia entre Israel y entre la iglesia. Amén. Así que te digo, si estás viendo este video, comparte este video para que sea llegado a más personas. Amén. No solo escuches esto, sino escribe los textos, porque hay sin número de personas que debaten estas cosas. Amén. Y no vamos a debatir estas palabras solo con palabrerías, sino con los textos que respaldan nuestra doctrina. Y aquí le estoy dando sin número de textos bíblicos que nos pueden servir como apoyo y referencia para poder debatir que Israel y la iglesia no son un mismo pueblo. Mi doctrina es que Israel y la iglesia no es un mismo pueblo. Ellos son pueblo celestial, nosotros somos pueblos, perdón, ellos son pueblo terrenal, nosotros somos pueblo celestial. Amén. Aunque los dos escogidos por Dios. Ok, vámonos al texto 7. Éxodo 25, verso 8 al 9. ¿Qué dice? En Israel Dios habitó en el tabernáculo. Ahora, ¿qué dice Efesios 2, verso 20 al 22? Y 1 Corintios 3, 16 al 17. Que en la iglesia Dios mora en cada creyente. En el antiguo pacto, Israel, Dios habitó en el tabernáculo. En el nuevo pacto, Dios habita en cada creyente. Sencillamente. El verso 8, ¿qué dice? Jueces, capítulo 11, verso 29. Y 1 Samuel 10, verso 10. ¿Sabe qué dice? En Israel el Espíritu Santo venía sobre alguno y se iba. O sea, sobre alguno venía el Espíritu Santo y se iba. Pero oiga lo que dice 1 Corintios 13, perdón, 1 Corintios 6, perdón, 3, 6 y Santiago 4, 5. ¿Qué dice? Bueno, en la iglesia viene sobre todos los creyentes y se queda. Inmediatamente entonces está Cristo como el Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en ti y se queda en ti. Pero en el antiguo pacto venía sobre algunos, como vino en Samuel, como vino sobre Sansón, y venía así sobre algunas personas y se iba. Pero ahora el Espíritu Santo permanece en nosotros. Esa es la diferencia entre Israel y entre la iglesia. Seguimos. Versículo número 9. Ezequiel 44, 5 al 7. Números 3, verso 38. ¿Qué nos dice? La ley fue dada para Israel. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice Lucas 16, 16? Y Colosenses 2, 4. Y Romanos 7, 5. De que la gracia fue dada para la iglesia. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel rechazar a Cristo, entonces la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, nos dio acceso a vivir por gracia. ¿Qué es gracia? Un don que no merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros los gentiles no somos, no éramos pueblo de Dios. Éramos, incluso el término gentil es un término expresivo, un término de que para los judíos significa perros, pero Dios escogió ese pueblo porque ese pueblo decidió, los gentiles decidieron abrirle su corazón a Cristo. Amén. Entonces, número 10, texto 10. Ezequiel 18:20 dice que el judaísmo es una religión. Pero ¿qué dice Filipenses 3, 4 y 9, Gálatas 2:20 y Colosenses 3, 9 al 10? De que el cristianismo es una regeneración del cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque es como si Dios, la iglesia está fundada por judíos y gentiles, un mismo pueblo ligado. Judíos que aceptaron a Cristo como Mesías, gentiles que aceptaron a Cristo como Mesías. Sencillamente. Seguimos. Texto número 11. Deuteronomios 11, 22 y 28 del 1 al 5. Oiga qué dice.
Oiga qué dice, amado. Presta atención. La salvación de Israel era por guardar la ley. La salvación era de Israel era por guardar la ley y escuchar la voz de Dios. Pero según Efesios 2, 8 y 9 y Romanos 11 al 6 y Tito 3, 5, la salvación de Israel es por fe y no por obra. La salvación de ellos dependía de guardar el Shabbat, de guardar la Pascua, de guardar la fiesta de los panes sin levadura, de guardar el Yom Kippur, muchísimas fiestas. Pero la salvación de la iglesia es simple y llanamente por la fe. Seguimos. Número 12. Levítico 23, 4 al 5. ¿Qué nos dice Levítico? Escuchen. Mira que nos dice. La Pascua es para Israel. Oiga, la Pascua es para Israel. Pero, según Corintios 5, 7, la cena del Señor fue y es para la iglesia. Seguimos. El texto número 13 es Deuteronomio 14, 13. Perdón, Deuteronomio 14 del 3 al 6. Levítico 17, verso 16. Que nos dice: Israel tiene prohibido comer cierto tipo de carne o cierto tipo de alimento. Escuchen. Pero 1 Corintios 10, 25 al 27 y 1 Timoteo 4, del 1 al 6, nos dice que la iglesia tiene la libertad de comer alimentos. Y no podían comer cerdo, no podían comer, etcétera, etcétera, algunas cosas. Pero la iglesia tiene libertad de comer carne y de comer algunos tipos de alimentos. Oiga lo que dice, vamos al texto 14. Números 21 del 1 al 3. Éxodo 21, verso 25. ¿Qué nos dice? Miren qué nos dice. Miren qué nos dice. Escucha. A Israel Dios le mandó a hacer guerra a sus enemigos. En Mateo 5, 38, verso 44 y Romanos 12, 17, verso 20, les mandó a amar a sus enemigos. Y como decía la Didascalo, doctrina de los apóstoles, que oremos por nuestros enemigos y no tengamos ninguno. Miren cuál es la gran diferencia. Entonces, dice el texto 15, Hebreos capítulo 9, verso 19 al 28. ¿Qué nos dice? En la religión judía existe un sacrificio temporal. Pero ¿qué nos dice el mismo Hebreos 10, del 1 al 14? De que en el cristianismo o en la iglesia tenemos un solo sacrificio, y fue eterno, una sola vez por todos, para ser perfecto a los santificados. Oiga, el versículo 16, lo que dice, Éxodo 30, verso 22. La unción con aceite fue solo para Israel. La unción con el aceite derramado fue solo para Israel. En Hechos 1:5, 1 de Juan 2:20 y 2 Corintios 1:22, el Espíritu Santo, oiga, la unción con el Espíritu Santo fue para la iglesia. Vemos todas las diferencias que hay entre Israel y entre la iglesia. Oiga, el 17 dice, el verso 17, Éxodo 31, verso 30, verso 13, ¿qué dice? Muy bien. El Shabbat es una serie, es
un pacto serio entre Dios e Israel. Entonces, Hechos 27 y Juan 20, 19 al 16, el domingo fue establecido como día del Señor en la iglesia. ¿Por qué? Por cuanto Cristo resucitó el día primero, un domingo. Los apóstoles, los padres apostólicos se reunían el primer día de la semana, el domingo. ¿Para qué? Para partir el pan y celebrar a Cristo. Último, Mateo 24. Déjame, este lo voy a buscar. Mateo 24, verso 20 al 21. Ok. Miren qué dice Mateo 24, verso 20 al 21. Le dice: Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tumulto, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea, le dice a Israel que oren para que la tribulación o su huida no sea el día sábado. Pero ¿qué Dios le dice a la iglesia? Mateo 24, verso 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A ellos lo manda a que oren para que su ida no sea en sábado, para que su ida no sea como dice el texto. Pero a la iglesia le dice en el 44 que estéis preparados, porque no sabéis en qué momento, en qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Así que si has escuchado estas palabras, toma nota, anota esto, comparte este video, para que seamos edificados todo con esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Harley Michel Apologeta, siervo de Jesucristo y consiervo de la iglesia y de mis hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de la